existen muchos lenguajes de programación. Diría, sin miedo a equivocarme, que cientos de ellos, pero todos se dividen en tres clases. Primero, lenguaje máquina. Segundo, lenguaje ensamblador. Y tercero, lenguaje de alto nivel. A continuación, explicaremos en detalle cada uno de ellos. ¿Se acuerdan de la pantalla verde en la nave de Matrix? ¿Llena de unos y ceros? Ok, esos son los lenguajes máquina. Un lenguaje máquina está íntimamente ligado con la máquina misma. Solo puede ser leído por un tipo de máquina específico, y es el lenguaje natural que las máquinas usan para realizar las operaciones más elementales. Es bueno tener en cuenta que el lenguaje máquina es el lenguaje nativo de una computadora. Cualquier computadora puede entender de manera directa solo su propio lenguaje máquina. Ahora, cuando hablamos de lenguaje máquina, nos referimos a las cadenas de unos y ceros, que le dice a la computadora qué operaciones debe realizar. Operaciones elementales. Este lenguaje es muy complicado de entender por parte de los seres humanos y no está en nuestro alcance intentar hacerlo. Además, para los programadores, construir programas en estos lenguajes que la máquina entendiera directamente era muy lento y aburridor. Les tomaba demasiado tiempo. A partir de ahí, comenzaron a crear abreviaciones de palabras en inglés para representar esas operaciones elementales. De ahí surgió la base del lenguaje ensamblador. ¿Cómo se generaron estas abreviaciones? Se hizo necesaria la creación de los primeros traductores. ¿Los recuerdan? Los mencionamos en la lección pasada y fueron necesarios para pasar las instrucciones del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Un ejemplo de lenguaje ensamblador es el que están viendo en pantalla. Son las horas totales del trabajo de un día. Primero, cargamos las horas normales. Eso significa load en inglés. Luego, a esas horas normales le adicionamos las horas extras trabajadas, usando la palabra add. Y al final, almacenamos esas horas totales del día, usando la palabra store. ¿Lo ven? Nosotros ya podemos entenderlo más fácilmente, pero la computadora no. De ahí la creación de los traductores mejora notablemente. Todavía les costaba demasiadas instrucciones a los programadores, inclusive las tareas más simples. Entonces comenzaron a crear los lenguajes de alto nivel, donde se usa casi nuestro lenguaje natural actual, en inglés en su mayoría. Con los lenguajes de alto nivel podemos dar varias instrucciones en una sola sentencia. Y a partir de los lenguajes de alto nivel se crearon los compiladores, traductores más complejos que convertían las sentencias de lenguaje de alto nivel en lenguaje máquina que la computadora entendía. Java es el lenguaje de programación de alto nivel más utilizado. Los lenguajes de alto nivel permiten a los programadores desarrollar programas con un lenguaje tan parecido al de uso cotidiano que incluye notaciones matemáticas de uso elemental. En la mayoría de los lenguajes de alto nivel, si quieres sumar 2 más 2, puedes escribir tal cual, 2 más 2, y ese resultado será almacenado en memoria como 4, a través del uso de una variable. ¿De dónde viene Java? Bueno, les voy a contar. Por allá en 1967, Ken Thompson creó un lenguaje B para desarrollar las primeras versiones del sistema operativo Unix. A su vez, Martin Richards desarrolló BCPL para crear sistemas operativos. Tomando estos dos, Dennis Ritchie, que al igual que Thompson trabajaba en los laboratorios Bell, usó B y de ahí creó C y lo implementó en 1972. Bastante creativos estos científicos con los nombres. Pero bueno, creó C y ese lenguaje que se creó inicialmente para desarrollar programas para Unix se hizo tan popular que hoy en día la gran mayoría de código para sistemas operativos de propósito general está escrito en C y en C++, una versión posterior de C.
Años más tarde, se daría inicio a la programación con lenguajes orientados a objetos. Casi cualquier sustantivo en el mundo puede representarse en software como un objeto. Esta nueva forma de programación hace que se dé origen a Java, el lenguaje de programación orientado a objetos más usado en el mundo. Java tiene sus inicios a través de un programa de investigación denominado GREEN en la empresa Sun Microsystems. La empresa decidió patrocinar esta investigación que dio como resultado un nuevo lenguaje de programación que su creador, James Gosling, llamó Oak, es decir, roble. Este nombre ya existía para otro lenguaje de programación, por lo que un día que se encontraba tomando café, decidió cambiarle el nombre y ponerle Java, haciendo alusión a un tipo de café específico, y con ese nombre lo conocemos hoy en día. Este proyecto tuvo muchas dificultades. El uso del computador personal no se popularizaba tan rápido como debía, y Sun pensó en cancelar el proyecto, pero entró en escena la World Wide Web, y se dio la oportunidad para que los creadores de Java mostraran todo el potencial del lenguaje, agregando contenidos dinámicos a las páginas web y mejorando la experiencia de usuario. Sun finalmente anunció el nacimiento de Java en un gran evento de la compañía en mayo de 1995. Y fue con bombos y platillos. Java llamó la atención de las empresas por su gran potencial y por el crecimiento que estaba teniendo la Internet. Java hoy nos permite desarrollar aplicaciones a gran escala. Nos sirve para mejorar la funcionalidad de los servidores web, para desarrollar aplicaciones para dispositivos elementales o domésticos y para muchas otras funcionalidades o propósitos. Otro aspecto importante de Java es que es un lenguaje multiproceso, es decir, puede realizar muchos procesos simultáneamente dentro de una aplicación. En la actualidad también se usa para desarrollar programas para dispositivos inteligentes, como los teléfonos y tabletas. Java no solo es un lenguaje de alto nivel muy poderoso, sino que es muy completo. Los programadores pueden aprovechar todas sus ventajas, como las colecciones de clases ya existentes. Estas colecciones se conocen como APIs, interfaces de programación de aplicaciones, proveniente de las siglas en inglés de Application Programming Interface.